Muchachos, buenos días. Nos vemos otra vez. Esta es la tercera clase de mecánica analítica. Hoy vamos a tener que trabajar. Vamos a tener que trabajar un poquito más. Porque hoy voy a platicar menos y vamos a tener que ver más material, más fórmulas, más gráficas, para ir complementando lo que les he estado diciendo anteriormente. Ustedes verán, aquí aparece un documento que les hemos preparado a ustedes, en donde aparecen las ideas fundamentales que tomaron estas tres personas. Fueron Euler, fueron Lagrange y D'Alembert mismo. Cuando se reunieron en Berlín, ellos se reunieron en Berlín para resolver ese problema de las fuerzas muertas de D'Alembert y de la imposibilidad de resolver un sistema de 3n ecuaciones diferenciales acopladas cuando no todos los desplazamientos son linealmente independientes. Allí reunidos en Berlín, yo les confieso que no sé cuánto tiempo pasaron en Berlín. Fueron tal vez unas 2 o 3 semanas que pasaron ellos trabajando, y como resultado de esas 3 semanas fue que Lagrange pudo publicar ese trabajo a nombre de los tres y revolucionó la manera de pensar. Ustedes van a ver ahora, con esto que les voy a platicar, cómo de veras todas las ideas que teníamos previamente vamos a tenerlas que cambiar radicalmente. Quiero que ustedes observen esto que les estamos presentando. Allí les estamos presentando un dibujo donde aparece un sistema de n partículas, como les decía yo la vez pasada, con vectores de posición R1, R2, Rn, y que me muestra cómo es la configuración de ese sistema instantáneamente, en algún instante. Se le ocurrió a Lagrange que se puede hacer el truco de pensar en un espacio chistoso, un espacio que tenga 3n dimensiones. Un espacio de 3n dimensiones. Si ustedes se lo pueden imaginar, qué bueno. Yo no me puedo imaginar un espacio de 3n dimensiones cuando n es mayor que 1. Pero bueno, Lagrange y Euler y D'Alembert sí se imaginaron un espacio de 3n dimensiones. Y en ese espacio de 3n dimensiones, todo el sistema de n partículas, todas esas n partículas, las podemos representar como un solo punto. Un solo punto en ese espacio tiene 3n coordenadas. Y ustedes dirán, ¿y qué se gana con esto? Pues se gana mucho, porque miren ustedes, imaginen ustedes que en ese sistema de n partículas hay fuerzas de constricción. Imagínense que hay L minúscula fuerzas de constricción. Y vamos a pensar que esas fuerzas de constricción, que no conocemos cuál es la fórmula para ellas, pero van a tener como resultado que constriñen el movimiento, lo hacen más limitado. Entonces, en vez de que ese espacio tenga 3n dimensiones, en realidad va a tener menos, porque cada una de las constricciones va a limitar de alguna manera el número de grados de libertad de ese sistema. Si yo tengo 3n dimensiones y tengo L minúscula constricciones, entonces en realidad voy a tener 3n menos L grados de libertad, como se les llama. Va a ser un espacio que tiene 3n menos L dimensiones. Y ahora el asunto es que puedo siempre transformar 3n componentes de las R's, R1, R2 hasta Rn, las puedo transformar
a 3n menos L coordenadas nuevas, coordenadas generalizadas. Estas 3n coordenadas que yo tenía originalmente no eran linealmente independientes, porque existían sobre ellas constricciones. Pero ahora yo tengo 3n menos L coordenadas en este espacio, que todas ellas son linealmente independientes. Entonces ustedes pueden observar que yo siempre puedo hacer una transformación de 3n coordenadas a 3n menos L coordenadas generalizadas. ¿Qué son estas 3n menos L coordenadas generalizadas? No lo sé. Pueden ser ángulos, pueden ser distancias, pueden ser alguna otra cosa. No tienen por qué ser todas distancias. Son coordenadas generalizadas. Déjenme darles un dato. Por ejemplo, vuelvo a mi ejemplo del péndulo simple. Un péndulo simple, pues es un sistema de una sola partícula que se mueve en dos dimensiones. Uno podría tener aquí dos coordenadas que son la X y la Y de la lenteja. Sin embargo, como existe una constricción tal como les platiqué la vez pasada, entonces resulta que esas dos coordenadas no son linealmente independientes. Hay una sola coordenada linealmente independiente. Y yo puedo escoger ahora como coordenada generalizada, por ejemplo, el ángulo de la amplitud de ese péndulo. No es una longitud, no importa. El espacio de configuración de un péndulo simple es un espacio de una sola dimensión. Podemos pasar ahora a un péndulo doble. Imaginen ustedes un péndulo doble, un péndulo que tenga dos lentejas, que cada una se esté moviendo de alguna manera, no sé cuál. Bueno, originalmente tendríamos que asignarle a cada lenteja una X y una Y, o sea, una X1, Y1 para la lenteja 1 y una X2, Y2 para la lenteja 2. Tendríamos cuatro variables, cuatro ecuaciones diferenciales. Pero resulta que estas cuatro variables no son linealmente independientes. De estas cuatro variables, como hay dos constricciones que tienen la forma de raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada igual a constante, entonces siempre puedo despejar a una de las dos variables y me quedo al final con 2 grados de libertad. El péndulo doble tiene 2 grados de libertad. ¿Y cómo puedo escoger esos grados de libertad? Pues como dos ángulos, los dos ángulos de amplitud de ese péndulo doble. Entonces puedo ahora imaginar al péndulo doble en el espacio de configuración de 2 dimensiones nada más, como un punto. Y todo el movimiento del péndulo doble lo puedo imaginar como una trayectoria en ese espacio de configuración de 2 dimensiones. Imaginen ustedes un cuerpo rígido que se mueve en el espacio. Un cuerpo rígido que está constituido por 10 a la 23, 10 a la 24 moléculas. Bueno, tendríamos que proponer un sistema de ecuaciones de 3 por 10 a la 24, ecuaciones diferenciales. Yo quisiera ver quién resuelve eso. Nadie lo va a resolver. Pero ahora pensemos un poquito. Estas partículas del cuerpo rígido están constreñidas en su movimiento. Hay fuerzas de constricción en ellas. Si no, piensen en lo siguiente. Imaginen en un cuerpo, en un asteroide, por ejemplo, que ahí está en el espacio. Ahí va en el espacio moviéndose ese asteroide. Y tal vez sería bueno ver la imagen del asteroide. Imaginen un punto cualquiera del asteroide. Ese punto puede ser sobre la superficie o puede ser un punto interior del asteroide, cualquiera. Ese punto del asteroide, ese punto material, lo puedo ubicar por 3 coordenadas, su X, su Y y su Z de ese punto del asteroide.
Pero ahora imaginen otro punto del asteroide, otro punto material, cualquier otro punto material del asteroide. Ese otro punto material del asteroide también se está moviendo, pero tiene una constricción importante, y es que siempre debe estar a una distancia constante del primer punto que yo había escogido. No sé cómo se va a mover ese asteroide, pero si el asteroide es un cuerpo rígido, entonces ese segundo punto está frito, nada más puede moverse dentro de una esfera, sobre la superficie de una esfera, cuyo radio es la distancia entre esos dos puntos. En otras palabras, allí hay una ecuación de constricción. La ecuación de constricción me dice que la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado más z2 menos z1 al cuadrado es igual a L constante. Esta es la ecuación de constricción. Esto significa que las 6 coordenadas no son independientes. Siempre voy a poder despejar alguna de ellas, por ejemplo, la x2 o la y2 o la z2 del segundo punto, en términos de las anteriores. Entonces esto significa que el segundo punto material del asteroide no tiene 3 grados de libertad, nada más se puede mover sobre la superficie de una esfera cuyo radio es la distancia, o sea, 2 grados de libertad. Tengo entonces 3 grados de libertad para el primer punto y tengo ahora 2 grados de libertad para el segundo punto del asteroide. Si ahora me imagino un tercer punto del asteroide, cualquier otro punto de él, me voy a dar cuenta de que ese otro punto debe estar constreñido a moverse a una distancia fija del primer punto y al mismo tiempo a una distancia fija del segundo punto. En otras palabras, este otro punto del asteroide lo más que puede hacer es dar vueltas alrededor del eje que une al primero con el segundo. Así pues, este tercer punto del asteroide solamente se puede mover a lo largo de una línea. Tiene un solo grado de libertad. Si yo escojo cualquier otro punto del asteroide, ya no tienen grados de libertad, ya no hay libertad para el movimiento de cualquier otro punto. Todos los grados de libertad se resumen en 3 grados de libertad para el primer punto, 2 grados de libertad para el segundo y 1 grado de libertad para el tercero. Un asteroide es un cuerpo rígido constituido por 10 a la 20 y tantas partículas, moléculas o lo que quieran, y que nada más tiene 6 grados de libertad. 6. Si yo represento ese cuerpo en el espacio de configuración, va a ser un espacio de 6 dimensiones. Bueno, algo es algo, ¿no les parece? O sea, he reducido de 10 a la 25 a 6. Siempre. Y todavía más, yo puedo hacer que esas 6 dimensiones se separen en dos clases. Por ejemplo, yo puedo imaginar dónde está el centro de masa de ese cuerpo, que es un concepto que ustedes ya conocen, y puedo imaginarme que ese centro de masa del cuerpo es uno de los puntos que yo había escogido a priori. Así es que entonces, si yo quiero describir el centro de masa del asteroide, lo hago mediante la mecánica de un solo punto, la que ya me conozco de Newton, la que me la da un sistema de 3 ecuaciones diferenciales con 3 incógnitas. Y las otras 3 dimensiones del espacio de configuración las puedo escoger como 3 ángulos. Los 3 ángulos que representan los movimientos de ese cuerpo rígido alrededor de su propio centro de masa. Así pues, de los 6 grados de libertad que tiene el cuerpo rígido, 3 van a ser traslacionales, los de su centro de masa, y 3 van a ser rotacionales, y los puedo separar. Puedo
estudiar por separado los 3 grados de libertad traslacionales como si se tratara de una sola partícula. Y luego los 3 grados de libertad rotacionales, los que me dan las orientaciones relativas del cuerpo rígido en el espacio. El espacio de configuración de un cuerpo rígido, entonces, es un espacio que puedo dividir en 2 subespacios. Un espacio de 3 dimensiones, que son las 3 dimensiones cartesianas que me dan el desplazamiento del centro de masa, y 3 dimensiones que son ángulos. Entonces ahora ya podemos regresar a la expresión que teníamos, que yo les platiqué de la vez pasada, sobre las ecuaciones diferenciales de movimiento. Teníamos que las ecuaciones diferenciales de movimiento eran una sumatoria desde 1 hasta n, donde tengo las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, en donde ya no existen las fuerzas de constricción porque ya las eliminamos por el principio de D'Alembert, menos el producto de la masa de cada una de las partículas por su aceleración, m y ri, 2 puntos, y todo eso multiplicado por delta de ri vector. ¿Se acuerdan ustedes? Todo igual a 0. Pero esas deltas de ri habíamos quedado que no son linealmente independientes. Entonces ahora puedo hacer una transformación de coordenadas para expresar todo en términos de las coordenadas generalizadas. Por ejemplo, puedo hacer una transformación de los 10 a la 25 puntos materiales de un cuerpo rígido a tan solo 6 coordenadas generalizadas de ese mismo cuerpo rígido en el espacio de configuración. Ustedes lo ven ahora. Aquí tengo un conjunto de expresiones matemáticas que yo quiero que ustedes desarrollen. Por favor, desarróllenlas. Son las ecuaciones que tengo yo marcadas como la 22, la 23, la 24 y la 25. Quiero que ustedes las desarrollen para que vean cómo se procesa esta información. Este fue el trabajo que hicieron estos grandes talentos, Euler, D'Alembert y Lagrange, cuando abordaron el problema de las constricciones. Y finalmente, yo quiero que ustedes se den cuenta, después de la talacha que ustedes ven aquí, que se arriba a un sistema de 3n menos L ecuaciones diferenciales, que son las que ustedes tienen allí. La he marcado con el número 26. Esas ecuaciones diferenciales lo que nos dicen es que la derivada con respecto al tiempo, derivada total con respecto al tiempo, de la derivada parcial de la t, allí le llamo t, a la energía cinética total del sistema, con respecto a las velocidades generalizadas, menos la parcial de t con respecto a las posiciones generalizadas, es igual a una Q mayúscula índice K. Esas son las llamadas ecuaciones diferenciales de Lagrange. Si ustedes tienen curiosidad y hacen este desarrollo, y les pido que lo hagan, ustedes van a encontrar que esas son equivalentes totalmente a las ecuaciones de Newton, solo que ahora tenemos 2 ventajas. La primera ventaja es que esas ecuaciones están escritas en términos de coordenadas generalizadas. No tienen que ser longitudes todas ellas. La segunda ventaja es que no son 10 a la 23, sino que son 3n menos L. Nada más. Esto es lo que se llama las ecuaciones de Lagrange de primer tipo. Si ustedes ahora me hacen el favor de continuar con estas ideas y se imaginan el caso un poco más particular de fuerzas aplicadas que sean iguales al gradiente de un escalar, una energía potencial, U, como ustedes lo están viendo, entonces van a poder simplificar aún más estas ecuaciones de Lagrange y van a convertirlas en un sistema de ecuaciones homogéneas que son iguales a 0, pero ahora en términos de una nueva función. Esta nueva función va a ser formidable, va a ser una función que la vamos a tener hasta en la sopa de aquí en adelante. Esta función le he llamado L
y he definido como la diferencia de la energía cinética del sistema menos la energía potencial del sistema. No es más, la energía cinética menos energía potencial. Y a esta función se le conoce como la función de Lagrange o lagrangiana. Esta es la que describe el estado dinámico del sistema. Yo no quiero continuar más por hoy y quiero dejar la clase hasta acá en este momento. Cualquier duda, no duden en preguntarla. Nos vemos entonces, muchachos. Hasta la próxima. Tiene una forma de llegar a las ecuaciones generalizadas, pero más bien llegar a una ecuación de velocidad en términos de ecuaciones generalizadas, y se menciona algo así como unos coeficientes generalizados para estas velocidades, pero como que esa parte no entendí muy bien esa expresión matemática. Creo que ya te entendí. El jacobiano, ¿verdad? Cuadrado. Sí. Es que no sé si ya hayan visto algo sobre, ¿cómo se llama esto? Álgebra lineal o cosas así. Efectivamente, si te acuerdas que se había definido las velocidades originales como R punto, ¿te acuerdas? Una RI punto. R índice I punto con vector. Esas son las velocidades, que son pues la derivada de X, la derivada de Y, la derivada de Z de la partícula I. ¿Te acuerdas, Diego? Sí. Pero ahora, no, más bien, borra eso. Más bien, esto lo podemos escribir entonces como una sumatoria desde que K igual a 1 hasta 3n menos L de las parciales de R, de RI, con respecto a cada una de las QK, por la Q, no delta, sino por QK punto. O sea, esto, Diego, es la regla de la cadena, si te fijas. No es otra cosa que la regla de la cadena. Tú estás desarrollando la derivada de R, de RI, en términos de unas nuevas variables que son las Qs. Y entonces la derivada de RI la pones como las parciales de RI con respecto a cada una de las variables intermediarias, que son las Qs, por las derivadas de las intermediarias con respecto al tiempo. Es regla de la cadena, Diego. Y esas Q puntos que aparecen allí, Q índice K punto, son lo que hemos llamado las velocidades generalizadas. Es que después se menciona un poco más de las velocidades. Estoy buscando la página 41 del libro. Es como una forma de expresar las velocidades cartesianas con otra cosa y ya para energía cinética, y decía algo así como que T era la suma de K y L hasta P menos L, da KL por K punto por K punto de L más. Ahí están, son esas de ahí de la página. Están proyectando. Sí. Es justo en esa ecuación 5.33 y las tres que siguen adelante. Bueno, entonces mira, si regresamos a lo que nos había escrito el profesor hace un momento, si regresamos a esa página, mira, allí tú tienes las RI puntos, ¿te fijas, Diego? Y esas RI pues son las velocidades ordinarias y las estamos expresando en términos de las velocidades generalizadas. Entonces ahora te pido que por favor, porque tenemos que añadirle a esas Q índice K puntos, si me haces favor añadirle, ponerle una suma más a las QK más la parcial de RI con respecto al tiempo. Esto es cuando la RI depende explícitamente del tiempo, tenemos que añadirle una parcial, que es la parcial con respecto al tiempo. ¿Sí estás de acuerdo, Diego?
Sí, Entonces ahí estamos suponiendo que las R's dependen de las Q's y aparte dependen del tiempo. No, no, no. Las R's no dependen del tiempo. Ahora sí. Entonces estamos desarrollando de acuerdo con el cálculo diferencial. Entonces ahora haz el producto de RI punto por RI punto. ¿Sí? ¿Qué tienes que poner? Pues tienes que poner esas derivadas por ellas mismas. Pero ahora pon suma sobre J para que se vea que es otra sumatoria. Suma sobre J y desde 1 hasta 3n menos L, 3n menos L, de parcial de RI con, con respecto a QJ, bueno, por QJ punto, más la parcial de RI con respecto al tiempo. Entonces es un producto de esa transformación. Entonces vamos a tener primero un término que va a ser el producto de las dos sumatorias. ¿Sí, Diego? Que va a ser parcial de RI con respecto a QK punto parcial de RI con respecto a QJ. Y todo multiplica. Bueno, y por QK punto QJ punto. Luego tendremos los dobles productos, o sea, la parcial de desde que K igual a 1, no, estaba bien. La sumatoria de desde que K igual a 1 hasta E3n menos L, de la parcial de RI con respecto a Q índice K por la parcial de punto, la parcial de RI con respecto a T, por QK punto. Y ahí tendríamos que ponerle un 2 veces, porque va a ser 2 veces esa sumatoria. Y finalmente, una producto de las parciales de RI con respecto a T al cuadrado. ¿Sí? Exacto, sí. Entonces ahí tienes los coeficientes, Diego. Si ahora observas la ecuación 533, verás que el primer término es el primero, eso que llamamos A, índice KL, son precisamente los productos de las parciales de RI con respecto a Q y con respecto a Q. Esa acá son coeficientes y esos coeficientes dependen de Q y de T. Luego las B's, pues son las parciales de las R's con respecto a Q y parcial de R con respecto a T, los términos cruzados. Y finalmente la C es el producto de las parciales de R con respecto a T. Y claro, hay que multiplicar todo por un medio de M porque estamos buscando la transformación de la energía cinética. Tengo una duda. O sea, lo que estamos definiendo entonces como la energía cinética es lo que llamamos AKL. Toda esa expresión, la 5.33 es la energía cinética expresada en términos de las coordenadas generalizadas, las velocidades generalizadas y el tiempo. O sea, es toda la de AKL por QJ por QK más BKL y todo eso. Esa toda Esa completa. Ok. es la energía cinética, efectivamente. Es la energía cinética que antes la habías expresado en términos nada más de las R puntos. Y ahí no hay, o sea, no se presenta como una expresión del desplazamiento virtual, ¿verdad? En No, términos no, de no, ok. se trata de un escalar, es el escalar que te define la energía cinética de todo el sistema de n partículas.